En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Quisiera que vayan conmigo, por favor, al Salmo número 93. Y en este Salmo vamos a ver los primeros dos versículos. Y dice la Escritura: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. ¿Cuál es la imagen que tiene el salmista de su Dios? ¿Cuál es la percepción que él tiene de ese Dios todopoderoso? El versículo número 1 de este salmo dice: el Señor reina. Entonces la percepción que él tiene de Dios es de ver a un Dios soberano, sentado en su trono, que gobierna, que está afirmado, que pase lo que pase en este mundo, él sigue reinando. Lo ve como quien se presenta a sí mismo, como un rey. Pero la pregunta es: ¿dónde está reinando este rey? ¿Reinará tal vez en los cielos? ¿Reinará tal vez en la tierra? El Salmo 47, versículo número 8, dice: Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Él está reinando. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Y gobierna soberanamente. Dirige. Es quien tiene el control. Hay situaciones a veces particulares que se presentan en los matrimonios. Situaciones difíciles con los hijos. Aún en esas situaciones, incluyendo las situaciones providenciales, económicas o de salud, Dios sigue reinando. Ya en Primera de Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 31, dice la Escritura: alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones: el Señor reina. Eso es sinónimo de decir: el Señor gobierna, el Señor manda, el Señor tiene el control. El Salmo 108, versículo número 5 dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces la pregunta es: ¿dónde está reinando Dios? Dios reina tanto en los cielos como en la tierra. Por eso es que la tierra está afirmada, será inconmovible. Dios está reinando arriba y aquí. Pero cuando él está contemplando que él reina, la segunda imagen que tiene de Dios es acerca de su vestimenta. Querido hermano y amigo, en el Antiguo Testamento la vestimenta se consideraba como una extensión de la misma persona. Por lo que la expresión, cuando dice aquí que él lo ve vestido de majestad, lo ve ceñido de poder, esa vestimenta de majestad, es igual a decir que él está vestido de magnificencia. Es decir, que su vestimenta es majestuosa, es por lo tanto poderosa en su reinado. El Salmo 104, versículo 1 dice: bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad. ¿Cuánto conocemos a Dios?
¿cómo lo vemos a Él? ¿Lo vemos a un Dios limitado en poder, a un Dios que no puede resolver cosas? ¿O lo vemos reinando? Cuando nosotros decimos, y dice el texto, que el mundo está firmemente establecido, esto significa que todos los órdenes o las órdenes morales y legales de la vida serán consolidadas bajo su reinado, debido a que su trono fue establecido desde la eternidad en el pasado. Y por esa razón, su reinado en la tierra está firmemente asegurado y establecido. Al fin y al cabo, tenemos a un Dios creador que creó los cielos y la tierra, y esto le pertenece a Él. Salmo 93, versículos 3 y 4, dice la Biblia lo siguiente: los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. En esta segunda estrofa de este Salmo 93, el salmista está ahora alabando la fuerza de Dios, el poder de Dios. Hay algunos que creen que nuestro Dios es poderoso, pero muchos, esos que creen así, están equivocados, porque nuestro Dios no es poderoso, Él es todopoderoso. Esa es la diferencia. Los gobernantes tienen poder, pero nuestro Dios tiene todo el poder. Y esa es la percepción en estos dos versículos que tiene ahora el salmista. Cuando la Biblia menciona aquí y dice, los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, ¿a quiénes se refiere? Bueno, veamos Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13. Y con eso tenemos un poco más de claridad a quiénes se refiere con estos torrentes embravecidos. Y dice en estos versículos, hay bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como el tamo de los montes delante del viento y como polvo de torbellino delante del vendaval. Se levantarán hombres que crujirán contra Dios. Dios a lo largo de la historia ha tenido enemigos que se han levantado contra la iglesia del Señor. Tenemos la época de la Inquisición, la época de la Edad Media, y hoy en día donde mucha gente rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo y su iglesia. Esos son esos torrentes que han alzado su voz, que se han levantado como un vendaval. Pero como dice el texto de Isaías 17, Él las reprenderá y huirán lejos. El mar ciertamente que es una naturaleza, una fuerza de la naturaleza que está bajo el poder de Dios. Pero los hombres también estamos bajo el poder de ese Dios que reina y gobierna. Por eso que dice la Escritura, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Salmo 65, versículo número 7, dice, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Ese es nuestro Dios. ¿Tú conoces de personas que viven nerviosas, con temores al futuro, con temores, con tantos temores? Es porque aún no conocen el poder de Dios y la fuerza de Dios. Dice el Salmo 89,
versículos 6 y 9. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? 9. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. No importa cuántos hombres se puedan levantar contra Dios y su iglesia. Nuestro Dios no solamente que reina, sino que Él mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Por eso que el Salmo 92:8 nos dice: mas tú, oh Señor, excelso eres eternamente. El último punto de mi sermón, ya hemos visto cómo el salmista tuvo la percepción de dónde estaba su Dios y lo vio reinando y con vestiduras esplendorosas. La segunda percepción que tiene es la percepción de su poder. La percepción de su poder. Pero la tercera percepción está en el versículo número 5 del Salmo 93. Y es la percepción que tiene de su santidad. ¿Sabe que hoy en día poco se habla acerca de la santidad de Dios? La gente le gusta ir a la iglesia y escuchar sermones de que todo está bien, te va a ir bien la vida, Dios te va a bendecir, tú vas a ser grande, Dios tiene un propósito para ti. La gente le gusta oír eso. La gente sale gigante. Yo veo que cuando Cristo hablaba, mucha gente salía enojada. Y los que eran de Él recibían la palabra con gozo. Con gozo. La albergaban en su corazón. Dice el Salmo 93, versículo número 5, tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Debido a que nuestro Dios, como lo dice la Escritura y como lo creemos, debido a que Él es santo, sus testimonios, su ley, sus mandamientos son firmes, son fieles, son de creer. Todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra es para el bien de nuestras almas. Dios quiere nuestro bien. Muchas veces nos va mal por desobedientes, por no escuchar el consejo de Dios. Pero Dios quiere nuestro bien, Dios quiere que la gente se salve, pero la gente rechaza el Evangelio. El Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Mira que en la primera parte dice la ley del Señor es perfecta y en la segunda parte dice el testimonio. Se está refiriendo a lo mismo, a la palabra de Él, a su testimonio, a su ley, a sus mandamientos. En ese tiempo era el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tenían eso ellos. La historia se estaba escribiendo. Y en esos libros ellos decían, tus mandamientos son fieles, son dignos de creer. Tu palabra le hace bien a mi alma, al insensato, al imprudente. Lo hace sabio. Qué bueno es nuestro Dios. Porque cuando Dios se revela a nuestras conciencias, a nuestra mente, no abrazamos una religión, no abrazamos una iglesia.
No abrazamos una confesión, es mucho más que eso. Abrazamos a un Dios santo que se encarga de transformarnos y de hacer de nosotros nuevas criaturas. Este hombre tenía una percepción profunda de Dios. No solamente lo ve reinando y con ropas esplendorosas, no solamente lo ve como que gobierna a los hombres y las naciones embravecidas o enfurecidas que están contra él. Ahora él lo ve en su santidad. Dice el versículo número 5, tus testimonios son muy fidedignos. Y luego dice, la santidad conviene a tu casa. ¿Por qué es importante la santidad? Bueno, la clave en este versículo es que es esa palabra que está ahí, conviene. ¿Y por qué nos conviene la santidad? Bueno, porque esa es la voluntad de Él. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 3 y 7. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Sabes lo que Dios quiere, no es cierto? Que tú y yo cada día nos santifiquemos. Se sobreentiende que los cristianos hoy no somos lo que éramos hace 10 años. No somos hoy lo que éramos hace 5 años. Se sobreentiende que estamos madurando en la fe, y como estamos madurando en la fe, nuestra manera de hablar cambia. Tú sabes que ahora está de moda el internet, y el internet se presta para muchas cosas. Para música del mundo, para pornografía, para ver conflictos. Muchas de estas, o todas estas, que no edifican nuestras almas. Cuando alguien está interesado en la santidad y Dios está obrando en la santidad, uno empieza esas cosas a dejarlas. E invertimos tiempo en lo que realmente vale la pena. ¿Tú te das cuenta cómo es que Dios empieza a cambiarnos, a transformarnos? ¿Por qué nos conviene? También nos conviene la santificación o la santidad por las consecuencias futuras. No solamente presentes, las consecuencias futuras. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice allí, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Futuro. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, mi hermano, esa no es palabra mía, por si acaso. No me veas a mí como un legalista. Esto es lo que Dios dice. Sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 6:22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna, futuro. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué nos conviene la santificación? ¿Por qué nos conviene la santidad? ¿Por qué conviene, hermano, trabajar en esa área en nuestras vidas? Por las consecuencias futuras. Sin santidad, nadie verá al Señor. Déjame aclararte algo. La Biblia nos manda siempre que nosotros seamos como Cristo. Cristo fue un hombre perfecto, sin defecto, sin mancha, sin pecado. Fue puro. Debajo del cielo, por más que nos esforcemos nosotros, ¿tú crees que vamos a llegar a ser como Cristo? No. Vamos a pecar por ese remanente de pecado que hay en nosotros. Pero nuestra meta, sin lugar a dudas, debe ser buscar la santidad. Esa debe ser nuestra meta. Ese esfuerzo consciente
ese esfuerzo intencionado de dejar de hacer aquello que no nos conviene. Por lo tanto, la santidad nos conviene por su voluntad, por las consecuencias futuras, pero también porque su ordenanza nos apremia. La santificación es una ordenanza. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Finalmente, muchos tal vez de ustedes están preocupados y preguntándose, pero pastor, ¿cómo es que lo hago? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué es lo que debo de hacer para llegar a la santidad? ¿Qué debo de hacer? Número 1, pienso que aún tenemos el recurso de la oración. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Óyelo. Dice él, clama a mí y yo te responderé. Pero luego añade, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Qué bueno es nuestro Dios. Qué maravilloso es comprender cómo ese Dios no solamente que me va a responder, sino que también me va a enseñar. Qué bueno. Qué Dios tan glorioso que tenemos. Pero, ¿sabes? Esto suena muy bonito y a veces hasta poético, pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que no clamamos. No somos o no estamos acostumbrados a doblar nuestras rodillas y clamar a nuestro Dios. ¿Sabes? Hay cosas que las podemos lograr solo de rodillas. Tú tienes dificultades con algún pecado que es un obstáculo para tu santificación y que tal vez tu papi no te puede ayudar, ni tu mami tampoco. Peor el pastor. Clama a mi Señor. Clama. Ahí está el salmo, ahí está el texto. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Entiende, hermano, que el proceso de la santificación es justamente eso, un proceso. No es que tú vienes, te haces cristiano y de la noche a la mañana ya hablas lindo, ya no criticas, ya no murmuras, tu vida... No. La santificación es un proceso que dura toda la vida hasta que tengamos que partir de este mundo. Toda la vida. Y una de las herramientas que tenemos en cuanto a la santificación es la mortificación del pecado. Si tú no intentas o no tratas de matar de hambre ese pecado y lo estás alimentando y alimentando y alimentando y no matas de hambre ese pecado como la Biblia lo menciona en el libro de Efesios, ese pecado un día se va a entronar en tu corazón y va a gobernar tu vida, tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos. Debemos nosotros de clamar al Señor. No es en nuestras fuerzas. Tú dices, ¿cómo lo hago? Clama al Señor. Pero debemos de comprender tampoco que no es con espadas, que no es con ejércitos, que no es en nuestras fuerzas. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué es Espíritu Santo? Porque una de sus obras es la santificación en la vida del creyente. Termino con un texto que ha sido motivo de mucha edificación para nuestras almas. En Santiago capítulo 4, versículos 4 y 8, y con este texto termino. Usa
nuestro hermano Santiago, una palabra muy fuerte con la que se dirige a estos hermanos. Y empieza diciéndole, oh almas adúlteras. No voy a abundar en esto, porque el hermano John les puede proporcionar el bosquejo. Pero él dice luego, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira, el resultado de este texto ahí es la pureza con la que Dios quiere que tú y yo vivamos. Pureza de mente, de corazón y de hechos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo está nuestra amistad con el mundo? Nuestra relación con el mundo. Lloro a Dios que en verdad, si este pueblo ha de ser conocido, hermanos, en este lugar de la tierra, que sea conocido por cuanto amamos a nuestro Dios, pero también por cuanto nos esforzamos por ser santos delante de Él y delante de los hombres. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.